estar el día de hoy moderando un panel de un tema que realmente no me gusta, me apasiona. Así que voy a empezar antes de presentar a nuestros verdaderos expertos en la temática, ¿verdad? Dando una pequeña introducción. El 27 de junio del 2016, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el tercer tema de esa sesión fue la promoción y protección de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho al desarrollo en el Internet. Y mediante la resolución 32L20, y lo digo así textual porque es importante a veces buscarla, ellos indican en diferentes numerales, pero yo voy a hablar, les voy a mencionar solo 4, así muy superficialmente. El primero nos indicaba o afirmaba a todos los Estados miembros que los derechos humanos, los derechos de las personas también deben de ser protegidos en el Internet, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En el numeral número 8, exhorta a todos los Estados miembros de la ONU a abordar la real preocupación relativa a la seguridad del Internet de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, para garantizar la libertad de expresión, asociación, privacidad y todos los demás derechos que se puedan ejercer por medio de esta gran herramienta que es el Internet. De igual manera, en el numeral 9 condena todos los abusos y violaciones de derechos humanos que se puedan realizar por medio de lo que es el Internet. Y en el 12 exhorta a todos los estados a que consideren la posibilidad de formular mediante procesos transparentes e inclusivos y todos los interesados en participar, adoptar políticas públicas nacionales relacionados con lo que es el acceso básico del Internet y el goce universal del mismo, ya que en esta declaración fue cuando se indicó de que el acceso al Internet es un derecho humano. Ojo, el acceso al Internet, no el Internet como tal. ¿Y por qué menciono esto? Porque uno de los 3 temas transversales de nuestro panel es eso, los derechos humanos. Y los otros, que es la IoT y la inteligencia artificial, bueno, no sé si ustedes recuerdan que muchos, tal vez no nosotros los que estamos aquí, pero la mayoría, cuando se les habla de inteligencia artificial, se nos viene a la mente recuerdos de películas como Terminator, Matrix, Star Wars, que es la Guerra de la Galaxia, y por qué no, no sé si se acuerdan ustedes de los muñequitos, lo que eran los supersónicos, los halcones galácticos, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la mente. Y esto porque normalmente asociamos la inteligencia artificial con la robótica, ¿ok? Y eso lo hace el ciudadano, no los técnicos que están en esta área, sino la mayoría de la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos en pandemia, por ejemplo, y no estamos, el tema no centrarnos en esto, pero en la pandemia se vio mucho la telemedicina, la educación virtual, y todo el mundo se acordaba de los supersónicos, ¿no? Entonces, pero en eventos como este, los cuales considero que son fundamentales y muy importantes porque son abiertos, nos permiten que los expertos en la temática compartan los conocimientos con toda la ciudadanía, y no solo que están en vivo ahorita, sino todos aquellos que nos van a ver en diferido, en especialmente lo que nos toca a nosotros, los desafíos que tiene la inteligencia artificial y la IoT, ¿verdad? Con referencia a las regulaciones, la regulación jurídica y la ética. Y saben que es irónico, que a veces la resolución jurídica no necesariamente es ética, o a veces lo ético no necesariamente es jurídico, ¿verdad? Pero sobre todo queremos ver el impacto que se va a ver reflejado en pro de la protección, o que estos mismos pueden violentar los derechos humanos de las personas, o sea, de los usuarios. Y bueno, para esto voy a contar con 3 grandes expertos. Tenemos a Salma, ella es de México, ¿verdad? Ella es ingeniero en computación, máster en ciencias, especialista en ciencias de las telecomunicaciones, tiene un amplio conocimiento en lo que es el desarrollo y propuestas de lo que es políticas y regulaciones en telecomunicaciones. Cuenta con una larga experiencia como consultora a nivel latinoamericano, Europa, Asia, bueno, en todos lados a nivel de globo de nuestro planeta, y actualmente es la presidenta del Centro de México Digital. De igual manera, contamos
con equidad de género. Contamos con nuestro querido Fabio, ¿verdad? Que él es uno de los cofundadores de este proyecto, el cual estamos hoy aquí presentes de manera virtual. De igual manera, él es ingeniero en telecomunicaciones de la información, un máster en Derecho de la Información y miembro de ISOC Capítulo México, entre otros. Porque mire, si yo me pusiera a hablar del CV de estos expertos, tendríamos que hacer un webinar solo para ello. Y no podemos dejar de último y no menos importante a nuestra querida Mariana desde Brasil, ¿verdad? Ella es doctora en Derecho, profesora del curso de Derecho, ¿verdad? En una universidad y coordina el grupo de estudio de Derecho Público Digital y Derechos Humanos. Entonces, si ustedes miran, tenemos un grupo muy multifacético y expertos en diferentes áreas y temáticas, pero tenemos algo en común, la parte digital, el Internet, ¿verdad? Entonces, dando inicio, me gustaría que saludarlos, ya los presenté. Hola, Salma, ¿cómo estás? Bienvenida y un honor compartir contigo en este panel. Muchísimas gracias, Sandy. Un saludo para todo el público. Fabio, de igual manera a ti, desde Honduras saludamos hasta México. Hola, Sandy. Bienvenida y pues aquí estamos. Vamos a darle para adelante. Ok. Hola, Mariana, bienvenida. Un gusto. Saludos hasta Brasil. Boa noite, aqui tá noite já, boa noite a todas e a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Não falo espanhol, falarei português e tentarei falar de modo mais devagar para que vocês possam me entender. Excelente, creo que la ventaja del portugués es que es un lenguaje romántico y todo se entiende en el español en un 90%, ¿verdad? Es algo interesante. Bueno, vamos a empezar en pro del tiempo y compartir conocimiento, que es lo que más quieren nuestros participantes. Vamos a empezar contigo, querida Salma. Sabemos que no existe actualmente una definición de lo que es inteligencia artificial, una definición universal. También estamos conscientes que no existe una definición universal de la IoT. ¿Verdad? Tomando en cuenta lo anterior, te consulto lo siguiente: ¿es deseable adoptar una regulación tradicional para estos casos? ¿O existe alguna alternativa regulatoria, ¿verdad?, que pueda brindar flexibilidad tanto a la inteligencia artificial como al Internet de las cosas en la evolución que se está dando día con día para proteger los derechos humanos y que sobre todo sea con ética? Muchísimas gracias, Sandy. Pues es un placer poder compartir con ustedes pues todo lo que ha estado pasando y que sigue pasando a nivel mundial, no solo en nuestros países, donde estamos tratando después de estos últimos 23 años, donde se ha, pues, ¿cómo podemos decir? Ha surgido una vasta innovación y desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones. Mucho se debe porque hay un incremento desmesurado de la velocidad en las redes de telecomunicaciones, en el acceso y en la descarga, y esto permite que, además de que se haya aumentado el almacenamiento y el procesamiento de la información, permite crear nuevas tecnologías. Entonces, así como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, para poder masificar estos servicios, es que hemos tenido que evolucionar en las tecnologías de la información y las comunicaciones y a su vez brindar soluciones que a problemas existentes, legitimando las capacidades de estas tecnologías, que muchas veces que ya realizan tareas cotidianas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que están presentes en nuestro día a día. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, surgen estas tecnologías, hay muchos cambios tecnológicos, inclusive desde que surgieron hasta que se han madurado estas tecnologías, pero el ámbito o el marco jurídico no evoluciona tan rápido como lo hacen estas tecnologías. Entonces, ¿qué sucede? Que por un lado,
estamos teniendo en los países desarrolladores de tecnología y los más avanzados, que por lo general ellos están visualizando que van a haber estos desarrollos tecnológicos y tienen gobiernos asociados, apoyados por grupos técnicos generalmente, que comienzan a evaluar esta necesidad de discutir si debiera regularse o no en etapa temprana la implementación, o si se esperan a monitorear e identificar aquellos riesgos que pudieran afectar las sociedades que los utilizan. En cambio, en nuestros países que tenemos en América Latina y el Caribe, donde por lo general no tenemos una estrategia para vincular estas políticas públicas con el desarrollo tecnológico, y además es incipiente, pero me estoy dando cuenta por las exposiciones anteriores que cada vez estamos creciendo más en esta innovación y desarrollo tecnológico, lo cual me da mucho gusto. Es muy probable que no exista una planeación anticipada ni una evaluación de cómo estamos visualizando nuestros futuros. Y entonces no prevengamos desde el punto de vista regulatorio una estrategia, y en lugar de tomar medidas preventivas, tengamos que realizar medidas correctivas ya cuando el daño se hace evidente en nuestros países, ¿no? Si revisamos el índice de inteligencia artificial que fue elaborado por Stanford y que ya lleva 5 años elaborándolo, y les sugiero que lo revisen ustedes periódicamente, nos encontramos con que hay proyectos de ley en materia de inteligencia artificial particularmente, pero me voy a referir también a IoT como una de las tecnologías emergentes donde tiene que haber aspectos muy similares de una normativa que esté monitoreando y vigilando estos desarrollos tecnológicos, que ha habido un incremento de una iniciativa a 37 iniciativas en menos de 5 años, a nivel en los 127 países que están siendo evaluados. Y destaca, por ejemplo, una de las más robustas es la Artificial Intelligence Act, que la produjo la Unión Europea. Además, documentos que se derivaron de esta ley para poder establecer algunos principios, no solo a la inteligencia artificial, como les mencionaba, sino también a Internet de las cosas y otras tecnologías emergentes. Por otro lado, en nuestra región, formamos parte de Asia-Pacífico, y pero solo algunos países. Esto permite que hagamos alianzas ya en un marco mucho más global, que es la economía digital, donde se forman acuerdos. Los más importantes son uno que se firmó entre Singapur, Australia y que es un acuerdo digital de la economía, donde se incorporan elementos para la inteligencia artificial y para la Internet de las cosas, y otro acuerdo que se llama Digital Economy Partnership Agreement, donde se pueden incorporar más países, pero que hoy de nuestra región solo Chile está firmando en este acuerdo con Nueva Zelanda y Singapur. ¿Qué nos ayuda de estos acuerdos internacionales y del ámbito nacional? Nos ayuda muchísimo a entender, por un lado, las tecnologías. Y por favor, Sandy, párame si es que tengo que cerrar mi intervención. No, tranquila, tienes 3 minutos, todavía te faltan unos segundos. Perfecto. Necesitamos de estas asociaciones. Por lo que les mencionaba, nosotros no somos desarrolladores de tecnología como lo hacen otros países, y ellos están armando sus estrategias, mientras que nosotros estamos tratando de tapar estos hoyos a través de acciones correctivas, ¿no? Pero ¿qué pasa además? Nuestros países no están participando en las discusiones que se están llevando a cabo, por ejemplo, en la OCDE, que se ha consolidado como uno de los que recomiendan más acciones hacia inteligencia artificial y hacia otras tecnologías emergentes, y por ejemplo el Global Partnership for Artificial Intelligence, donde inicialmente estaba solo México, después entró Brasil, y en este tercer año está entrando Argentina, pero aún es incipiente la participación de nuestra región. Entonces necesitamos trabajar muchísimo en 2 tipos
de regulaciones que ahorita no les voy a explicar porque quizá los otros participantes también lo hagan. Lo que es la regulación tradicional, que conocemos como legislaciones, tratados internacionales, jurisprudencias o sentencias, ahí tenemos que trabajar un poco en modernizar estas regulaciones, pero también podemos trabajar en lo que se conoce como la soft law o la regulación suave, con instrumentos que pueden permitir como la certificación, las auditorías, la transparencia, la evaluación de impacto algorítmico, los entornos de pruebas y últimamente los seguros, para identificar a quién se responsabiliza, a quién se indemniza y qué reparación del daño se puede hacer para evitar asumir personalidades jurídicas por parte de robots o alguna otra tecnología que se incorpora en estas tecnologías emergentes, y entonces podamos nosotros hacer convivir estas leyes suaves con las leyes duras y poder ir evolucionando nuestras marcas legales en la medida que evolucionan las tecnologías emergentes. Y con eso me quedaría en esta primera pregunta. Muchísimas gracias. Excelente, no te preocupes, querida Salma, tienen 5 minutos cada uno para su respuesta. Fíjate, Fabio, amarrado a lo que nos decía Salma, realmente la tecnología avanza de manera muy rápida. O sea, lo que hoy es innovación, en una semana está desfasado. Y eso va muy relacionado a lo que es el desarrollo de algoritmos, ¿no? Y algo que nos preocupa mucho en lo que es el tema de derechos humanos es el sesgo de los algoritmos. Entonces, el sesgo es un tema candente, es algo como lo decimos en Latinoamérica o en varios países de Latinoamérica, la papa caliente, o sea, el sesgo del algoritmo, en contexto a la inteligencia artificial, ya que no sabemos la transparencia en el desarrollo del mismo, no conocemos a detalle cómo funciona, sabemos el resultado que nos da, pero no sabemos si hay algún otro resultado detrás de esos que nosotros miramos como público. Entonces, ¿nos podrías tú decir, podrías mencionar algunas de las implicaciones sociales del sesgo del algoritmo en inteligencia artificial y cómo este interviene en las IoT y en qué contexto? Sí, gracias, Andy. Mira, yo creo que antes voy a hacer una pequeña acotación en el sentido de que a lo mejor el día de hoy voy a mostrar una postura muy pesimista hacia la inteligencia artificial, cuando a lo mejor lo que hemos estado viendo en las otras ponencias pues han sido los beneficios que podemos obtener de la aplicación del Internet de las cosas, y que aunque a lo mejor no se mencionó específicamente, muchas de estas aplicaciones ya tienen intrínseco también un algoritmo de inteligencia artificial para poder procesar la información y tomar ciertas decisiones con esa información. Entonces, no es que yo diga que la inteligencia artificial como tal es una tecnología mala, sino que más bien lo que podría tener, digamos, repercusiones negativas hacia la sociedad es la intencionalidad de las personas que utilizan esta tecnología para el logro de objetivos concretos. Y en ese sentido, pues podemos ver a lo mejor algunos de los análisis que ya se han hecho. Por ejemplo, yo podría ahorita remitirme al libro de Katie O'Neill, de Armas de Destrucción Matemática, en donde ella analiza, a lo mejor desde un punto de vista de ciencia de datos, pero que finalmente lo podemos traducir como procesos de los algoritmos con inteligencia artificial para tomar decisiones. Y en ese sentido, pues ella muestra cómo estos algoritmos de inteligencia artificial, a lo mejor aplicados a la cuestión de la clasificación de las personas para poder decidir qué derechos pueden ejercer, pues se ve que sí hay, para empezar, un sesgo racial. Por ejemplo, la mayoría, ya se ha dicho en este foro, la mayoría de estas tecnologías son desarrolladas a lo mejor en Estados Unidos, las que consumimos quizá en Latinoamérica, y pues sí, tienen un sesgo racial hacia lo que es la raza negra. Entonces, pensemos en los algoritmos de inteligencia artificial con los que se predice la posibilidad o digamos el nivel de reincidencia de las personas
que ya han cometido algún delito, que ya han pagado alguna condena. Y pues podemos ver que el sistema pone como mayor posibles reincidentes a los de la raza negra en comparación de la raza blanca, cuando en realidad en la práctica puede ser que suceda lo contrario. Lo mismo, por ejemplo, estos algoritmos utilizados en la contratación de personas, los llamados ATS o Applicant Tracking System, en donde a lo mejor yo soy el candidato para un empleo, me hacen la entrevista a través de uno de estos sistemas, a través de estas plataformas, y yo estoy siendo analizado desde mis gestos faciales, las palabras que estoy diciendo, y eso aunado a la información que ya haya mandado posteriormente, pues va a dar una determinación. Y esto pues también puede ser que rechacen candidatos que a lo mejor eran muy buenos candidatos para desempeñar ese puesto, pero simplemente porque el sistema dice que no es el candidato adecuado, son rechazados. Y podemos a lo mejor aquí ahondar en algunos otros temas. Algo que también podría parecer preocupante es la parte de la democracia, el cómo estos algoritmos de inteligencia artificial pueden estar recolectando información de las personas para poder, digamos, focalizar la información para cambiar la perspectiva de un candidato, para poder lograr un objetivo de poner en el poder a alguien que pues utilizó estas herramientas y que, o digamos, las supo utilizar para su beneficio. Y aquí podríamos ver también pues el caso de Cambridge Analytica con Facebook, en donde se toma mucha información de las personas, se analiza la información y con base en esos perfiles se les da información pues digamos, adecuada para poder cambiar la perspectiva del candidato y así lograr que la persona que se quiere, pues llegue al poder. Y podemos ver ciertas preocupaciones incluso más allá, lo que se puede considerar como una inteligencia artificial general. También aquí pues vemos que hay una preocupación de que se llegue a desarrollar este tipo de inteligencias artificiales que pueda, digamos, ya no imitar el comportamiento del ser humano, sino desarrollar una capacidad igual a la de los humanos para poder tomar decisiones propias. Y hablamos aquí ya de lo que pues se empieza a considerar como autonomía de la inteligencia artificial, como libre albedrío de la inteligencia artificial, la intencionalidad y todo esto. Pero bueno, fuera de todo esto, pues realmente lo que considero es que la preocupación es genuina, pero regreso, no es como tal la inteligencia artificial la que esté haciendo todo esto detrás, sino más bien son las intenciones de quienes la desarrollan y el uso que se le da. Y bueno, el cómo interviene el Internet de las cosas en todo esto, pues yo creo que desde que nos levantamos en la mañana, tenemos la bombilla de la luz, tenemos la chapa que ya se conecta a Internet, la lavadora, el refrigerador, el horno de microondas, la televisión, el celular. Y todo esto está recolectando información de patrones de conducta, de la actividad que nosotros estamos haciendo. Entonces, creo que el Internet de las cosas genera vectores de recolección de información e interacción a través de las cuales pueden estar conociendo cuál es nuestro comportamiento. Y esto ayuda a poder focalizar toda esta información, a poder determinar qué información se le presenta a cada persona en sus pantallas, sabiendo que esta información va a tener un impacto directo sobre esa persona, ya sea para que tome acción sobre algo, para que vote por un candidato, por ejemplo, o lo más común, para que compre ciertos productos. Entonces, si vemos esto aunado a las proyecciones de lo que serían los dispositivos conectados, que, por ejemplo, Mireia Cordeiro estima que para el 2025 habrá unos 22 millones de dispositivos conectados, o Cisco, que dice que habrá unos 500 billones de dispositivos para 2030, pues vemos que todo esto va incrementando y no se va a detener. Entonces tenemos muchos vectores de recolección de información, y si toda esta información es analizada con inteligencia artificial para poder tomar decisiones futuras, pues podemos ver que hay una colaboración entre personas, dispositivos e inteligencia artificial
que si no se cuida o si no se tiene la precaución necesaria, si no se legisla, pues también puede repercutir de manera negativa en la sociedad. Y bueno, hasta aquí con esta participación, Sandy. Y tienes toda la razón, realmente las regulaciones son necesarias. Y fíjate que entrando ya a la pregunta para Mariana, en la revista 29 sale un artículo sobre las 5 características del Internet. Y la primera es la exposición. Y la sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Este artículo, y habla de que es una característica neta del ser humano, exponernos. O sea, desde antes de que existieran las redes sociales, desde antes que existiera la Internet de manera tan abierta, nuestros abuelos, todos nuestros antepasados en su sala tenían las fotografías de sus nietos, de sus hijos, las que más les gustaban. Tenían muchas, pero elegían la que más les gustaba. Es esa necesidad de exponer lo que más les gustaba, lo que ellos más querían. Hoy en día eso se hace en plataformas de redes sociales, ¿verdad? La mamá publica la foto que más le gusta al niño, toma 10 y escoge una. La abuelita toma la foto de los nietos y publica la que ella desea. Eso sigue, simplemente ha ido cambiando, evolucionando. Relacionado con esto, Mariana, los expertos indican que es necesario garantizar que la inteligencia artificial no exponga más a las personas y a las comunidades violentando sus derechos fundamentales, porque sí, por el ser humano por sí mismo se expone de gran manera. Va a un restaurante, toma la fotografía, etiqueta el lugar, la ubicación donde está, se está exponiendo, pero es una decisión propia y voluntaria. Pero ¿qué ocurre cuando ya no es el ser humano? Cuando es la inteligencia artificial, ¿qué podemos hacer? ¿Nos debemos de preocupar o podemos hacer algo ahora? Bem, com certeza é importante se preocupar com o avanço da inteligência artificial, com a expansão do uso da inteligência artificial e com o modo como a inteligência artificial incrementa a violação dos nossos direitos humanos, dos nossos direitos fundamentais. Eu reuniria aqui alguns aspectos da inteligência artificial que acentuam essa necessidade de nós nos preocuparmos com relação a ela. O primeiro é o modo de funcionamento da tecnologia. A maneira como a inteligência artificial funciona envolve esse potencial de afetação de direitos fundamentais, de direitos humanos. A questão do viés, do bias, também é algo bem preocupante, que já foi mencionado aqui por meus colegas. A demora que nós observamos nos mais variados países, inclusive no meu, em estabelecer uma regulação para a inteligência artificial. Então, nós temos usos cotidianos, aqui no Brasil, por exemplo, de inteligência artificial, tanto no setor público como no setor privado. Ela já está em funcionamento, já coleta os nossos dados, já opera, portanto, porém sem uma regulação. Então, a questão da precaução e da prevenção jurídicas, hoje, é uma questão que está aquém daquilo que poderia. E é necessário mencionar que a inteligência artificial envolve poder, relações de poder, e isso por si só chama a atenção da sociedade e do Estado e chama a atenção numa perspectiva de preocupação. Então, se a gente pensa no funcionamento da inteligência artificial, esses algoritmos vão funcionar a partir de dados, aprendizado de máquina e treinamento. Muitos desses dados que vão alimentar os algoritmos de inteligência artificial são dados pessoais, dados dos sujeitos, dos cidadãos. Uma primeira preocupação muito evidente que envolve maior uso da inteligência artificial e direitos humanos diz respeito à proteção de dados pessoais. É muito importante, portanto, desde o desenvolvimento desse software, desde a concepção da ideia de criação de uma inteligência artificial específica, que exista esse cuidado de desenvolver um software que funcione protegendo dados pessoais e respeitando, aqui no caso do meu país, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Além do direito humano à privacidade e à proteção de dados pessoais, a questão do viés, como já foi ressaltada aqui, é muito sensível no âmbito do maior uso de inteligência artificial e desse potencial de lesionar direitos humanos. O uso histórico de inteligência artificial
demonstrou que em algumas situações existe esse viés, uma tendência de repetir posicionamento e decisão, e essa tendência acaba incrementando discriminações, mais precisamente discriminações de raça e de gênero. Aqui eu trago 2 exemplos muito conhecidos, famosos, que envolvem essa constatação dos vieses, do bias, né, da inteligência artificial. O primeiro diz respeito a uma inteligência artificial que foi utilizada no judiciário norte-americano em ações envolvendo direito criminal, e que é o Compass, né? Muitas pessoas conhecem esse robô, essa inteligência artificial. Quando ele sugeria decisões condenatórias, e quando a pessoa que era ré tinha a pele escura, o réu do processo criminal era negro, por exemplo, a sugestão era mais gravosa do que quando esse réu era branco e estadunidense. Então, se era um réu negro ou latino-americano, a sugestão de responsabilização era mais rigorosa. E isso mostrava uma tendência de repetir sugestões dessa ordem com relação a esse público. Ficava ali evidente a questão do preconceito. E aí é importante dizer que o algoritmo é uma sequência de passos matemáticos, né? Então, ele funciona a partir dos dados históricos que o alimentaram. A sugestão dada era mais rigorosa para esses públicos, porque quando os seres humanos decidem casos dessa ordem, eles tendem a ser também mais rigorosos para as pessoas que possuem determinado fenótipo, determinado recorte socioeconômico. Então, acho que esse é um primeiro exemplo que mostra a questão do viés e que é muito preocupante, porque você pode piorar a vida de quem já tem uma situação de vida bem difícil, a população mais pobre, a população preta, latino-americana. Um outro exemplo também de algoritmo de inteligência artificial que mostra de uma maneira muito didática e matemática, né, quantitativa, objetiva, portanto, o viés, é o exemplo das câmeras de reconhecimento facial. Foi feito um estudo, na verdade tem vários estudos dessa ordem, mas um deles repercutiu muito, tanto que virou documentário no Netflix. Se chama Coded Bias, o nome desse documentário. E aí uma cientista da computação negra percebeu que ela não tinha sua face reconhecida com acurácia por sistemas de reconhecimento facial. E foi testar esses sistemas a partir da hipótese de que eles reconheceriam menos pessoas de pele preta. E, matematicamente, ela encontrou exatamente esse resultado. Quando o sistema de reconhecimento facial ia reconhecer o rosto de um homem branco, a acurácia era grande. Ele acertava a maior parte das situações, o percentual de erro não chegava a 1%. Quando era uma mulher negra, o percentual de erro passava dos 30%. E isso tem a ver, por óbvio, né, com a forma de alimentar esse algoritmo de reconhecimento facial, com os dados que o alimentam, com os dados históricos que alimentam, com o perfil também de quem o programa. Eu menciono esses 2 exemplos para reforçar o perigo do viés, né? O perigo dessa tendência de decidir numa determinada maneira, de forma equivocada e com potencial de acentuar preconceitos. Então, são exemplos para dizer que sim, é preciso que a gente se preocupe. Mas eu acho importante também ressaltar que mesmo diante dos erros e dos vieses que vêm da inteligência artificial funcionando no dia a dia, que em algumas situações, em muitas, na verdade, né, que a inteligência artificial possui utilidade para a humanidade. Né? Ela é uma tecnologia que tem a possibilidade de nos auxiliar realmente em diversas atividades cotidianas, não só por ser rápida na tomada de decisão, não só pelo potencial de analisar milhares de dados em poucos segundos, mas se você junta essa velocidade e essa habilidade de analisar dados com algumas demandas, por exemplo, a necessidade de pesquisar para criar vacina, para descobrir uma cura de doença, para facilitar processos, a gente começa a enxergar que ela é útil. Ela é útil, interessante para algumas atividades, porém, possui esses perigos que eu mencionei aqui, que são muito severos, diga-se de passagem, de lesão aos direitos humanos. Então, ela é paradoxal. Da mesma forma que ela pode violar direitos humanos,
ela pode também proteger direitos humanos, a depender do destino que seja dado a ela e da regulação que seja direcionada a ela. Então, é muito importante refletir sobre esse processo de normatização. Eu não sei como é nos países de vocês, mas no meu, parece que a inteligência artificial veio para ficar. Ela já está inserida nas atividades públicas e privadas. Então, a nossa discussão agora é uma discussão muito voltada para regular, para dizer como ela poderá ser utilizada, em que contexto, de que forma, e para estabelecer uma fronteira de proteção desses direitos fundamentais e dos direitos humanos. Então, é como se fosse assim, a gente pode utilizar, porém, só até aqui. A fronteira negociada é só até aqui, porque passando já violaria direitos humanos e direitos fundamentais. Então, o que é que a gente pode fazer? Né? A pergunta foi feita também nesse sentido. Conhecer a tecnologia, tentar levar esse debate para além da bolha que habitualmente o realiza. Eu não sei como é aí, mas aqui no Brasil são poucas as pessoas que discutem inteligência artificial. A gente não conseguiu popularizar esse debate. Não é um debate que a gente está fazendo nas regiões periféricas, sabe? Junto à população mais carente, não. É um debate ainda muito recortado num perfil socioeconômico bem específico. Então, a gente precisa divulgar mais, falar mais. As pessoas precisam conhecer a tecnologia, saber os seus riscos, perigos e também os aspectos positivos e participar desses debates públicos. A gente agora aqui está numa fase de buscar legislar sobre o nosso marco regulatório de IA. Então, as pessoas precisam participar para que possam opinar sobre de que forma aceitam, em que tipo de atividade, especialmente considerando o potencial de substituição de mão de obra humana e de geração de muito desemprego, né? Então, acho que esse é um debate público relevante e o que a gente pode fazer é participar do debate público de forma qualitativa, entendendo do que se trata. Acho que é isso. Ok, excelente. Tomando en cuenta que esta fue como la primera fase en el que más tiempo nos tomaba, porque era así como dar una introducción bien amplia de la temática de nuestros expertos, pero podemos recalcar lo siguiente. Decía Salma, de toda su respuesta, el marco jurídico, o sea, la tecnología avanza más rápido que las leyes. Y eso es muy cierto. Y especialmente porque en nuestros países, bueno, en cualquier parte del mundo, que se pongan de acuerdo los legisladores en una temática, empiezan a discutir y terminan en 3 meses, ya eso está desfasado. Y eso es algo mundial, no solamente de nuestros países. Fabio decía que él era pesimista. Bueno, pues yo no, yo opino todo lo contrario, como muy buena promotora, defensora de la protección de los derechos humanos en el ciberespacio. Te digo que eres muy objetivo y es muy cierto. El problema no es la inteligencia artificial o los algoritmos, sino existen 3 problemas para mí transversales. 1, el objetivo de quien lo desarrolla, el objetivo de quien lo usa y el objetivo del usuario final. Y hay alguien más, el uso que le dan a esa información. Y para ello es importante lo que han dicho los 3. La regulación es súper necesaria. Mariana, en todo lo que nos indicaba, sí es fundamental, la inteligencia artificial no discrimina. Discrimina a la persona que desarrolla el algoritmo, el objetivo de quien desarrolla el algoritmo y lo que dije anteriormente, quien utiliza el mismo. Pero sí, vuelvo y repito lo que decían todos, es fundamental el hecho que tengamos que regular, porque si no, cada quien haría lo que fuese. Entonces, pasando a la siguiente fase de nuestro panel, ¿verdad? Que es más que todo un conversatorio, y aquí a mis panelistas les indico, vamos a tener 2 minutos para contestar cada pregunta en pro del tiempo. Seguimos contigo, Salma. Sabemos que las IoT hoy en día pueden capturar cualquier tipo de dato, desde cuánto es el pH de tu transpiración, número de palpitaciones, tu Face ID, el iris, las huellas dactilares, cualquier tipo de datos, hasta tu voz, para el propósito son distintos. Pero la pregunta es, ¿con qué elementos contamos, verdad, de la perspectiva regulatoria para garantizar que estos datos recolectados se utilicen de manera ética y responsable? Y ojo, también que no exista una recolección excesiva de datos no necesarios.
Gracias, 2 Sandy. minutos, estimada Selma. Sí, gracias. Yo quiero hacer énfasis a que ha cambiado no solo los estados o quienes desarrollan las tecnologías, sino hemos cambiado también los ciudadanos. Y ya en cierta medida lo había mencionado Mariana. En realidad necesitamos estar mucho mejor informados de todo esto que está rodeándonos, que son estas tecnologías a las que a veces no tenemos un acceso tan masificado como lo tienen otros países, y necesitamos sobre esa base trabajar en entender varios aspectos que les voy a resumir, que es esta parte de cómo podemos proteger la ética y la defensa de la democracia, de la rendición de cuentas y del Estado de Derecho al usar estas tecnologías. En primer lugar, debemos de recordar, y esto ya lo habían dicho, que los criterios y los parámetros para entrenar los datos provienen de patrones que han sido desarrollados fuera de nuestros países. Entonces tenemos que trabajar en desarrollar los propios porque no revelan nuestra realidad, y no solo eso, primordialmente ya están siendo desarrollados por la iniciativa privada, desbancando a la academia, que era el principal creador, generando que estos algoritmos, modelos, sistemas no tengan una ausencia de visión de interés público, no se les considere pertenencia cultural, genética y social naturales de nuestros territorios, así como aspectos que no hayan sido diseñados para eliminar las brechas que ya tanto se han hablado, ¿no? Y en cambio generan riesgos que pueden resultar en la violación de estos derechos humanos. Entonces, para ello, la Unión Europea, que yo siento que es el que ha formado mucho más análisis sobre este tema, ellos establecen 7 principios regulatorios, y con esto voy a cerrar, no voy a detallar. Control de riesgos. Tenemos que trabajar sobre un esquema de cuáles pueden ser los riesgos para poder construir una regulación que nos permita administrar estos riesgos. Seguridad y transparencia y rendición de cuentas es otro elemento. La igualdad, es decir, no debemos de hacer ni sesgos ni discriminaciones, y para ello tenemos que entender nuestro entorno en donde vamos a aplicarla. La responsabilidad, aquí ya no es una responsabilidad solo del Estado, hay una corresponsabilidad de todos los actores del ecosistema digital. Y la sostenibilidad de estas tecnologías, y finalmente la gobernabilidad. Yo siento que ahora va a haber una combinación de gobernabilidades no solo del Estado, sino de los grupos técnicos con normativas técnicas, de la industria con aplicación de éticas, principios éticos, etcétera, etcétera, y de la sociedad civil y de la ciudadanía, que vamos a tener que dar respuesta a las inconformidades que tenemos sobre el uso de estas tecnologías para poder retroalimentar este ámbito regulatorio que nos permita vivir de una manera digna en este espacio virtual, ¿no? Excelente, gracias, Alma. Flavio, sabemos que hoy en día muchas empresas, personas de forma individual, pero más las empresas grandes y hasta los gobiernos toman decisiones basados en datos generados por lo que es inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿quién o cómo podríamos abordar la responsabilidad de las decisiones automatizadas? ¿O de quiénes son los responsables de realizar de quién será esta responsabilidad sin intervención humana? Porque imagínate que un gobierno tome una decisión basada en unos datos estadísticos, una probabilidad que te genera una inteligencia artificial, una decisión que puede poner en riesgo la vida de algunas personas, la seguridad nacional. ¿Quién debe ser los responsables en este caso? Sí, mira, yo creo que hay muchas iniciativas ya que han quedado hasta ahorita en propuestas. Por ejemplo, en cuestión de la responsabilidad, a lo mejor la maestra Salma vaya a retomar esto también. Pero bueno, una de las propuestas era, el Parlamento Europeo pide que se investigue la posibilidad de darle una personalidad electrónica a los robots más inteligentes. Y aquí
Ya mencionabas tú, muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial se nos viene a la mente el robot, pero creo que esto no aplicaría solamente para un robot que tenga un aspecto humanoide, sino más bien en la actividad, qué es lo que puede hacer una inteligencia artificial. Entonces, digo, una posibilidad sería esta de darles una personalidad electrónica, la cual a mí en lo personal todavía me deja muchas dudas. Ahora sí que no me parece lo más adecuado. La otra, ya mencionaba también la maestra Salma, la posibilidad de comprar seguros, por ejemplo, y seguimos con decir el robot, pero hablemos de inteligencias artificiales, para que cuando esta tecnología ocasione un daño a algún tercero, pues ese seguro pueda de cierta manera reparar el daño. Entonces, ahora sí que si retomamos un poquito estas propuestas, creo que si no se llevan a un papel que pueda ser de obligado cumplimiento, puede ser que muchas de ellas parezcan muy bonitas, muy adecuadas, pero no van a tener ningún alcance, ningún efecto. Entonces, pues me parece que una de las opciones es que estas propuestas ya se plasmen en una regulación que sí sea de obligado cumplimiento, porque incluso tenemos regulaciones que podríamos llamarle deontológicas o códigos de buenas prácticas, como la propuesta de el reglamento, bueno, es un código de buenas prácticas de la UNESCO sobre inteligencia artificial, pero cuando son digamos, de adopción voluntaria, creo que muchas veces las empresas van a decir que no lo van a adoptar porque ellas ya tienen ciertos códigos internos que protegen los derechos humanos y pueden seguir, digamos, llevando a la práctica acciones que finalmente violentan derechos humanos. Y respecto a lo que sería la responsabilidad, pues yo creo que si la inteligencia artificial finalmente es desarrollada con un cúmulo de conocimientos humanos y es, digamos, generada para uso y beneficio de los humanos, pues cuando también, digamos, lleva a cabo sus acciones o sus predicciones, simplemente está reproduciendo las intencionalidades humanas. Por lo tanto, pues creo que quien debería de recibir esas sanciones por las afectaciones que un algoritmo pueda ocasionar, pues será la empresa que lo desarrolle o quien tenga la libertad de configurar qué es lo que la inteligencia artificial va a hacer, porque a lo mejor no es la empresa que la desarrolló, puede ser que la empresa la venda y la persona que compra esa inteligencia artificial puede configurar qué es lo que esa inteligencia artificial va a hacer. Entonces la responsabilidad debería de ir hacia quien la configura, aunque desde mi punto de vista debería ser también una corresponsabilidad porque hay una programación y hay una aplicación, pero al final creo que a quien tenga la intencionalidad de hacer algo con la inteligencia artificial y esto repercuta en las personas de manera negativa, es el responsable de estas acciones. Ok, relacionado con lo que ya que mencionaste a la UNESCO, Mariana, 193 miembros de la UNESCO en el 2021 aprobaron el primer marco ético sobre la inteligencia artificial. En este marco se definieron varios valores, principios comunes que deben de garantizar el desarrollo saludable de la tecnología. Mariana, en este documento, en este marco, indica que los estados deben elaborar estrategias de gobernanza de datos que garantice la evaluación continua de la calidad de estos datos, ¿verdad? Que son utilizados por la inteligencia artificial. ¿Crees que hemos tenido algún avance en los estados miembros de los que fuimos parte de este primer marco? Olha, essa pergunta, para mim, ela é bem complexa. Se eu estivesse em sala de aula com um aluno me perguntando, eu diria, depende do ponto de vista, da perspectiva. E aí eu vou tentar explicar por que dessa posição. Eu seria muito pessimista se eu dissesse que nos últimos anos não houve avanço algum. Eu acredito que algum avanço houve. Nós temos mais discussões, mais debates públicos, algumas normativas pontuais, né, nos países, mas esse avanço, obviamente, até pelo curto lapso temporal, se a gente calcula de 2021 para cá, é pouco tempo, né? E um tempo, inclusive, que foi afetado pela pandemia. Então, as decisões públicas convergiram muito para
olhar para a questão da Covid e da pandemia. Discussões poderiam ter acontecido, ficaram, né, suspensas. Então, algum avanço aconteceu, mas o lapso temporal de 2021 para cá é muito pequeno para que a gente tenha avanços substanciais, especialmente considerando o tema da regulação. E eu digo isso porque o direito, ele tem um tempo de produção de lei, que é um tempo muitas vezes mais lento do que aquele da transformação tecnológica. Né? Se a gente pensa o devido processo legal, do process of law, por exemplo, são séculos de discussão, desde a Magna Carta Libertarum até aqui, a respeito do que ele significa. Parece que antes, quando o mundo era analógico, a gente tinha muito tempo para discutir o significado das coisas, até onde aquele direito vai, qual o seu conteúdo. E na era da tecnologia computacional, desse recorte tecnológico especificamente, a velocidade da tecnologia, da inovação, de uso, é muito diferente da velocidade tradicional do poder legislativo e de produção do direito. E aí, por isso que eu disse que a pergunta é complexa, porque algum avanço aconteceu, mas talvez não aquele desejado por quem defende direitos humanos, né? Por exemplo, essa questão de uma avaliação contínua da governança de dados. No meu país, por exemplo, eu não enxergo que isso aconteça de modo recorrente e contínuo. Em contrapartida, aqui nós tivemos discussões muito sérias sobre inteligência artificial. Há anos, o Congresso Nacional vem debatendo essa pauta, montou uma comissão de juristas para discutir o marco regulatório da inteligência artificial, fez audiência pública, chamando pessoas de diversas ordens para debater, como tem a questão do viés, do preconceito. O movimento negro foi chamado para debater nessas audiências públicas. Então, assim, algum avanço existiu. A gente hoje tem um relatório, por exemplo, produzido por essa comissão de juristas e um projeto de lei que, dizem as notícias, será pautado e votado ainda esse ano. Eu não sei se ele realmente será votado e se converterá no marco regulatório da IA aqui. Mas quando a gente faz a leitura, por exemplo, ele não é bem detalhado. Ele é muito mais principiológico e de standards do que de detalhamento comportamental para quem funciona aí produzindo e aplicando inteligência artificial. Eu também acho importante mencionar que nós tivemos avanços na perspectiva do judiciário, porque o Poder Judiciário brasileiro investiu na criação de algoritmo de inteligência artificial. Nós temos mais de 100 programas de algoritmo de inteligência artificial em fases diferentes de desenvolvimento, funcionando, sendo testados. Então, é uma política institucional. Nós investimos nisso financeiramente e o tempo, né? E o Poder Judiciário normatizou a respeito. Não é lei vinda do Legislativo, é resolução administrativa, mas que estabelece um código de ética e governança da IA no judiciário, e temos também uma normativa que fala sobre a centralização da produção desses softwares numa plataforma específica, que é a plataforma Sinapse. Então, a gente tem um órgão que se chama Conselho Nacional de Justiça, que centraliza as questões de IA para todo o judiciário brasileiro dentro do nosso federalismo. Então, assim, são alguns avanços na normativa escrita, nos debates, mas que talvez a população no geral não sinta de forma substancial no seu dia a dia. Então, eu vou repetir o que mencionei até na resposta anterior. Eu acho que aqui no caso do meu país, por exemplo, a gente precisa ampliar os debates e intensificar. Eu estudo IA porque trabalho com isso, pesquiso isso, mas os meus colegas advogados que trabalham com outros temas não têm conhecimento desse software. Às vezes vão para o judiciário sem saber que o judiciário faz uso disso, né? Eu acho que o ChatGPT, aqui no caso do meu país, popularizou o tema. Sabe, assim, ele trouxe o tema para um debate mais popular, as pessoas começaram a falar mais sobre isso, mas ainda de uma forma precária e não técnica. É isso. No, como tú dices, realmente necesitaríamos un evento simplemente para ver esta pregunta, ¿no? Pero bueno, diste un mini resumen en un tiempo récord. Salma, ahora, sabemos según
de acuerdo a los informes que emite Internet Data Corporation, ¿verdad? Indica que los dispositivos para este año tenemos aproximadamente unos 40 millones y que va a crecer a 49 millones, ¿no? 49,000, perdón. Tenemos 40,000 millones de dispositivos IoT y que para el 2026 van a ser 49,000 millones. Imagínate el crecimiento exponencial de esto. Entonces, la pregunta es, ¿tiene esto algún efecto con relación a la regulación existente? Sí, fíjate que... 2 minutos, estimada Salma, disculpa. Sí, en la sesión pasada de ingeniería se habló de que cada vez más se requiere que los datos que recolectan el Internet de las cosas estén más cerca procesándose para poder ser utilizados nuevamente en la toma de decisiones. Y justamente, por ejemplo, en el caso del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, se establece que no debemos de condicionar el que los centros de datos o el cómputo en la nube esté localizado territorialmente. Y curiosamente, la evolución que ha tenido el Internet de las cosas y la inteligencia artificial en cuanto al manejo de información, procesándola más rápido, más cerca, hace necesario que los centros que se llaman cómputo edge estén realmente relativamente cerca por muchas razones, ¿no? Entonces, quizá sí pueda haber cambios, no solo en ese sentido, sino en el sentido de que también se necesitan, estas tecnologías tienen ciclos de vida y entonces se necesita que se vuelva a centrar este ciclo de vida en los valores humanos para evitar que haya cuestiones de discriminación hacia derechos humanos y que haya también una eliminación de la discriminación en cuanto a la equidad en las brechas que tenemos. Entonces hasta ahí me quedaría y sí es importante estar evaluando periódicamente y evolucionando las regulaciones. Ok. Flavio, a medida de que la tecnología se va humanizando, ya podemos ver varios androides, ¿verdad? Que tienen físicamente ya se ve con nuestras caras bien humanas, ¿no? Bien, lo más parecido a un humano. Las personas nos estamos confiando y nos deja de importar mucho, nos deja de afectar porque nos vemos más como nosotros, ¿no? Y esto... Aparte les dan un nombre, les dan un nuevo significado. Ya no es el robot que quille, les dan un nombre, un Sofía, un Pablo, un María, y ya no cuestionamos tanto. Entonces, tomando en cuenta de que puede llegar la posibilidad de que la robótica se vuelva así como la inteligencia artificial aprenda de sí misma, ¿qué semejanzas y qué diferencias podrías resaltar? Y también me gustaría conocer tu opinión referente a las capacidades que tienen las máquinas para lograr en un futuro. Respecto a las semejanzas, aquí quisiera retomar un poquito a Roger Bartra con lo que él menciona que podría ser la conciencia artificial. Hasta el momento se cree que la conciencia es propia de los humanos, que una máquina no puede ser consciente de lo que hace. Sin embargo, si vemos las posturas de Bartra y todos los argumentos que nos da, también podríamos creer que es posible que una inteligencia artificial cobre conciencia, no una conciencia igual a la de los humanos, pero sí una conciencia en el sentido de que si los humanos, digamos, podemos ser conscientes a partir de la interacción con nuestro entorno, entonces las máquinas también pueden cobrar esa conciencia a partir de su interacción con el entorno y tenemos a lo mejor una cámara que sustituye los ojos, un sensor que sustituye los sentidos sensoriales, etcétera. Entonces podemos ver que hay varios elementos que llevados a la práctica pueden, digamos, sustituir las funciones de los sentidos humanos. Entonces así podríamos darnos cuenta que es posible que la inteligencia artificial en algún momento pueda ser consciente, tal vez no de la misma forma que nosotros,
pero al ser consciente también podría empezar a tomar ciertas decisiones, ahora sí de manera autónoma y no tanto de manera automatizada como sucede hasta ahora. Pero también retomando un poquito esta postura un poquito más antropocéntrica, podríamos decir que es una inteligencia artificial, una tecnología desarrollada por los humanos, y entonces todo esto, al final de cuentas, representa ese cúmulo de conocimientos de la civilización. Y en tal sentido, la tecnología hasta el momento, creo que solo tiene la capacidad, hasta ahorita lo digo, de poder ahora sí que imitar los comportamientos humanos, y los puede imitar a partir de conocer o recolectar y analizar toda esta información que se puede, digamos, obtener a través de esta interacción. Pero creo que todavía no estamos en un punto en el que nos deba preocupar que la inteligencia artificial pueda ser una inteligencia artificial general y pueda tomar decisiones y que pueda amenazar a la humanidad. Ok, Mariana, ya contestaste parte de esta pregunta, te cuento, pero así como estamos actualmente logrando los avances tecnológicos día con día, las instituciones que hoy más que nunca utilizan las IoT, ¿por qué crees tú que es necesario legislar para el uso ético, tanto de la inteligencia artificial como las IoT? Tenemos 2 minutos, Mariana. Certo. Eu entendo que inteligência artificial e IoT são sinônimo de poder. Inteligência artificial e IoT são sinônimo de poder. E se a gente pensa numa perspectiva democrática, no Estado democrático de direito, no Estado constitucional democrático, nessa perspectiva, todo poder tende a ser regulado. E tende a ser regulado para evitar que quem domina essa produção, quem domina essa tecnologia e, por óbvio, concentrará junto de si uma quantidade imensa de dados, né? A necessidade de regulação vem para evitar que quem domina a tecnologia e os dados possa dominar de forma subalternizante pessoas. Então, a necessidade de regular é para controlar a concentração de poder junto a quem empreende, produz esse software, essa tecnologia, tanto de IoT como de inteligência artificial, evitando desequilíbrio, incremento à discriminação, para proteger privacidade, soberania de países que não são países intensamente produtores dessas tecnologias. Eu fico pensando sempre na questão do interesse público também, é uma forma de preservar o interesse público diante desse mercado. A própria questão dos danos ambientais também, a gente fala sobre esses recursos tecnológicos como recursos que podem ser utilizados para proteger meio ambiente, e aqui no Brasil a gente até tem o uso de recurso tecnológico com esse objetivo de vigiar a fronteira de floresta, de proteger povos indígenas no que tange a desmatamento irregular. Mas é importante também refletir que a produção desses recursos tecnológicos polui bastante, né? Para você produzir um software de IA, a quantidade de minério que é utilizado e a quantidade de gás carbono que é lançado no meio ambiente é considerável. Então, a gente precisa regular também buscando sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade nas outras perspectivas de ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, em síntese, para não me alongar e não ultrapassar o tempo que me foi dado, eu entendo que é importante regular a partir de um recorte ético para evitar a concentração abusiva de poder junto a quem domina a produção dessas tecnologias e que, por isso, concentrará uma imensa quantidade de dados pessoais e dados de outras ordens, para evitar o uso abusivo, protegendo conquistas civilizatórias, né? Por isso que a perspectiva ética é tão importante, para evitar lesão aos direitos humanos, desequilíbrio na perspectiva soberana, proteger interesses públicos e assegurar sustentabilidade. Excelente. Para culminar nuestro panel, ¿verdad? Y respeto a al tiempo, tenemos una pregunta que pues, la vamos a pasar a nuestros panelistas y la vamos a hacer llegar al organizador y la comparta en sus redes, ¿verdad? Es importante como conclusión de que la regulación es necesaria, no es una opción, de que la inteligencia artificial, ¿verdad? Y las IoT no son los intrusivos, son quienes lo desarrollan y el objetivo con el que lo desarrollan.
debemos de estar vigilando de manera permanente evaluando, perdón, de manera permanente nuestras regulaciones para adecuarlo a los avances tecnológicos, ¿verdad? Y como conclusión personal, considero que si realizamos los desarrolladores del algoritmo desarrollan de manera segura desde inicio con un enfoque basado en derechos humanos, no tendríamos por qué preocuparnos tanto como lo estamos hoy en día. Si algo está basado en derechos humanos, la ética se da por default. Entonces, eso sería de todo de nuestra parte. Agradezco mucho, Salma, Flavio y Mariana, haber compartido con ustedes. Fue un honor. Y Oscar, muchas gracias por la invitación.